Amigas y amigos, muy buenas noches para todos. El placer de saludarlos una vez más. Pasó los octavos de final de la Conmebol Libertadores. Volvió la bendita Copa Libertadores de América 2026. Bien, vamos a hablar del resumen de los partidos. Bueno, se jugaron 7 partidos en esta ronda de octavos de final, partidos de ida, a excepción de un partido que quedó postergado entre el Deportes Tolima y el conjunto Independiente del Valle, que será el 18 de agosto a las 21:30 en la ciudad de Ibagué, y la revancha será el martes 25 en Ecuador, por la situación que está atravesando Colombia y mucha fuerza para los hermanos colombianos. Bien, vamos a repasar el compromiso que se disputó en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro. Bueno, se enfrentaron nuevamente Fluminense e Independiente Rivadavia de Mendoza. El conjunto carioca terminó segundo del grupo de Independiente Rivadavia de Mendoza con 8. Por la ventana clasificó el conjunto del conjunto carioca. Independiente Rivadavia clasificó con 16 puntos de 18 posibles. Ganó 5 y empató 1. Se volvieron a enfrentar el conjunto carioca y el conjunto de la lepra mendocina. Sellaron este martes un empate sin goles en el partido de ida de los octavos de final de la Libertadores, un resultado que deja la eliminatoria abierta para la próxima semana en Mendoza. El estadio Maracaná fue testigo de un duelo trabado en el que los cambios ofensivos del equipo brasileño no surtieron efecto y no consiguieron quebrar la resistencia del conjunto argentino, que permanece invicto en este mítico campo de juego, tras vencer sobre ese mismo césped al Fluminense en la fase de grupos de la Libertadores. El técnico del Fluminense, el argentino Luis Subeldía, improvisó desde el inicio de una delantera distinta, integrada por Rodrigo Castillo, Hulk y Jefferson Sotelo. Habitualmente su ataque está encabezado por John Kennedy, que está de baja por una lesión en el ligamento cruzado de la rodilla derecha. Sin embargo, nada le funcionó. El cuadro tricolor careció de movilidad para elaborar jugadas y mantuvo una posesión estéril durante el primer tiempo. El equipo dirigido por Alfredo Berti se plantó con solidez en la cancha e incomodó la salida del conjunto carioca. Fue fruto de su presión sobre las líneas defensivas que la visita provocó 2 oportunidades de gol tras fallos del rival, la más clara tras un error de entrega de Ignacio salvando in extremis por Thiago Silva, jugador de la selección brasileña. El segundo tiempo inició con un Fluminense volcado al ataque, con la intención de hacer valer su localía y romper el cerco defensivo de la visita. Ante la falta de claridad en los últimos metros, Subeldía decidió mover el banquillo para renovar su ofensiva. La primera variante fue el ingreso del artillero argentino, Germán Cano, el reemplazo de Hulk, quien abandonó el campo de juego entre los silbidos de la afición local. Minutos más tarde, el técnico continuó buscando soluciones para destrabar el encuentro y mandó a la cancha a Paulo Enrique Ganso y al extremo venezolano Jefferson Savarino, quienes ocuparon los lugares de Gustavo Nonato y el venezolano Jefferson Sotelo, respectivamente. La opción más clara para el tricolor llegó a través de la pelota parada. Ganso peinó el balón en el primer palo. El guardameta Volcato reaccionó para atajar y en el rebote, Germán Cano envió el rebote por encima del travesaño. Sin embargo, la jugada que silenció el Maracaná estuvo a cargo del conjunto mendocino. Matías Fernández sacó un potente disparo de media distancia que se estrelló de lleno en el poste ante la mirada estética del portero Fabio, quien dio por desviada la trayectoria del balón. El encuentro tuvo además un insólito desenlace en los minutos finales, con la aplicación de la nueva normativa de la FIFA. Independiente Rivadavia de Mendoza acabó con 10 jugadores en cancha, luego de que el atacante de la visita, el paraguayo Alex Arce, demorara más tiempo del permitido para abandonar el terreno del juego al ser sustituido. Su reemplazo, Estefano Moreira, tuvo que esperar el minuto reglamentario para entrar, pero el árbitro pitó el final del partido antes. 0-0 fue este compromiso en el estadio Maracaná en Río de Janeiro. 7 remates del conjunto de Fluminense contra 5 de Independiente Rivadavia de Mendoza. Un solo remate al arco del conjunto
Carioca contra 2 de la Lepra Mendocina, 73% de posesión contra el 27%. La vuelta será la próxima semana en el Estadio Malvinas Argentinas de la ciudad de Mendoza a las 19 horas, el martes 18 de agosto. Vamos al Estadio 1:57 para hablar del partido entre Estudiantes de La Plata y el conjunto de la Universidad Católica de Chile. Estudiantes que terminó segundo detrás de Flamengo en el grupo A y la Universidad Católica que terminó primero gracias al triunfo de visitante frente a Boca en la mismísima Bombonera. Universidad Católica rescata un empate en la casa de Estudiantes de La Plata. El conjunto chileno logró este martes un valioso empate, 1-1 como visitante frente al argentino Estudiantes, en uno de los partidos de ida por los octavos de final de la Libertadores. Joaquín Tobio Burgos en el minuto 4 abrió el marcador para el conjunto local, pero Fernando Sampedri en el minuto 80 devolvió la paridad del resultado de cara a la revancha del próximo martes en Santiago de Chile. Estudiantes, que llegaba a este compromiso como segundo del grupo A detrás del Flamengo, no pudo torcer la resistencia de la Universidad Católica, que dio el gran golpe en el grupo D al finalizar en el primer lugar por delante del brasileño Cruzeiro y de Boca, que juega la Sudamericana. El equipo dirigido por el argentino Daniel Garnero, que venía de vencer justamente al Ceneice en la primera fase, en la fase de grupos, repitió una buena actuación en territorio argentino y se llevóle una igualdad que lo deja bien posicionado de cara al encuentro de vuelta en su casa. El partido comenzó con una temprana ventaja para el local dirigido por Alexander Medina, que se puso en ventaja en el minuto 4 tras un remate de Fabricio Pérez, que del rebote deriva en Joaquín Tobio Burgos, quien define de frente al arco y deja sin opciones a Vicente Bernedo. Desde allí se hizo un partido de ajedrez con Universidad Católica, intentando llegar al empate, pero sin descuidar su defensa para evitar un nuevo golpe del local, que encontró dos buenas reacciones del portero Bernedo. El inicio del complemento, Gastón Benedetti tuvo la opción de ampliar la ventaja, pero su remate se fue desviado por arriba del travesaño, y luego Fabricio Pérez no pudo conectar en solitario frente a la portería del conjunto chileno. Universidad Católica supo mantenerse en partido y en el minuto 80 Fernando Sampedri, desde fuera del área, ensayó un remate que se desvió levemente en Santiago Núñez para meterse en la portería defendida por el uruguayo campeón de la Copa América con Uruguay, Fernando Muslera. La recta final del partido encontró a un Estudiante sin ideas para lograr una nueva ventaja y una Universidad Católica que defendió el resultado para la vuelta, que será el próximo martes en el Claro Arena en Santiago de Chile. 1-1, 8 remates contra 3 remates al arco del conjunto de Estudiantes de La Plata contra uno solo en la Universidad Católica. Bueno, la revancha será la próxima semana. El ganador de Estudiantes Universidad Católica va a enfrentar al conjunto de Corinthians o Rosario Central. Como dijimos, 8 remates del conjunto de Pincha, 3 de la Católica, 3 remates al arco contra uno solo, 49% de posesión de Estudiantes contra el 51% de la Universidad Católica de Chile. Vamos al siguiente partido que se disputó por la Conmebol Libertadores. Platense Coquimbo Unido. En el Estadio del Calamar, el conjunto Calamar recibía a Coquimbo. Platense que terminó segundo detrás de Corinthians, dejando afuera a Santa Fe y a Peñarol. Coquimbo Unido de Chile salvó un agónico empate ante Platense por la ida a los octavos de final de la Libertadores. Coquimbo Unido y Platense jugaron el primer round por la serie de los octavos de final de la Conmebol Libertadores en un duelo disputado en el Estadio Ciudad de Vicente López, donde el conjunto chileno rescató un valioso empate 1-1. En un inicio de partido en Buenos Aires que fue con gran ritmo, Platense tomó la iniciativa con un par de llegadas del arco de Diego Mono Sánchez, quien estuvo atento en la primera clara opción en los pies de Tomás Silva al minuto 12. Un par de minutos más tarde, el Pirata tuvo su mejor llegada desde el primer tiempo, luego que un error en la saga local, un centro atrás que conectó Lucas Prato, pero que no pudo finiquitar con destino a gol tras el bloqueo de un defensor de Calamar.
Pese a que parecía un partido controlado por el equipo de Hernán Caputo, Luciano Jiménez dijo otra cosa para Platense, con un soberbio remate de cabeza que dejó sin reacción a Sánchez y se coló en el ángulo para el 1-0 al minuto 35. En la segunda etapa, Coquimbo adelantó sus líneas y logró inclinar la cancha a su favor, lo que se reflejó en varias aproximaciones en la portería rival, siendo otra de Lucas Prato una de las más claras para igualar. Sin embargo, una ajustada posición de adelanto anuló las acciones. Caputo movió sus piezas en busca de una respuesta enviando a Guido Badala, quien terminaría siendo clave. De la misma forma que lo fue el arquero Diego Sánchez, en el minuto 82 contuvo un penal, un potente remate tras el rebote, manteniendo la distancia mínima en Buenos Aires. La acción defensiva y el cambio de Caputo encontraron premio sobre el final, cuando Badala consiguió la igualdad sobre el minuto 94, luego de sacar un disparo de derecha al borde del área para el 1-1 definitivo. Con este empate, Coquimbo Unido intentará sacar ventaja en su cancha del Francisco Sánchez Rumoroso el próximo miércoles. Se mida la vuelta, con el objetivo de meterse en los cuartos de final del torneo continental. El ganador de Coquimbo Unido frente a Platense va a enfrentar al ganador de Independiente Rivadavia de Mendoza y Fluminense. 12 remates del conjunto Calamar, 8 del conjunto Pirata, 6 remates al arco del conjunto argentino, 2 del conjunto chileno, 52% de posición para Platense y 48% del conjunto de Coquimbo. Bueno, vamos a hablar de otro partido que se disputó en la jornada del miércoles. Vamos a hablar del empate entre Palmeiras y Cerro Porteño, el tercer encuentro en este año 2026. En la olla en Asunción por la fase de grupos fue 1-1 y con goles de Arias y en contra de Carlos Dos Santos. Y en el estadio de Palmeiras ganó Cerro con gol de Pablo Begetti. Bueno, se enfrentaron por tercera vez en este año 2026, donde hay 10 triunfos de Palmeiras contra apenas 3 de Cerro Porteño y 5 empates. Vamos a repasar este compromiso que se disputó en San Pablo. Cerro se trae un empate, un gran empate frente a Palmeiras. Cerro igualó 1-1 con Palmeiras por la ida a los octavos de final de la Copa Libertadores. La serie está abierta y se va a definir en la nueva olla, que se espera un lleno total la próxima semana. Cerro Porteño pisó con fuerza en Brasil para conseguir un valioso empate ante el conjunto del Palmeiras por 1-1 en la ida a los octavos de final de la Copa Libertadores, a la altura de las exigencias de una prestigiosa competición que lo tuvo a un equipo azulgrana primero plantándose frente a un rival de mucho nivel, para luego ir creciendo en su juego sin caer en la desesperación, pese a las situaciones en las que se puso el juego para conseguir ese festejo sobre el final. El Ciclón trabajó de manera sapiante y con un ya conocido esquema del sacrificio e intensidad, dosificando la presión e invitando al rival a tomar protagonismo para forzar el error, argumento que casi tuvo su recompensa a los pies de Cecilio Domínguez, que no lo supo aprovechar. En defensa, Cerro no tuvo fisuras, aplomado por un seguro Manuel Rofo, complementó la zona con movimientos solidarios de los volantes, teniendo como principal opción de salida la banda derecha con Fabricio Domínguez, que desplegó técnica y jerarquía a pesar de jugar al límite. En la complementaria, en el mejor momento del Ciclón, el local aprovechó sus individualidades para golpear, cuando parecía que el panorama se presentaba de manera diferente por la condición de inferioridad numérica del Verdado. En los minutos finales, el elenco de Holland gritó la paridad en gran parte por no caer de la desesperación de las frustraciones anteriores. El azulgrana presionó hasta el final para conseguir la igualdad que plasmó Justicia en un juego parejo. Abrió la cuenta al minuto 82 Josema el Flaco López y Carlos Miguel Dos Santos en contra. Cuando tiró un centro Jonathan Torres, se le metió al arco. Cerro Porteño cerró firme los primeros 90 minutos, aplomado por la confianza que genera reencontrarse con su espíritu combativo para que con el apoyo de su gente pueda dar el golpe final la próxima semana.
1-1 fue este partido, que también fue expulsado Andreas Pereira del conjunto del Palmeiras. 20 remates del conjunto del Verdão, 6 del Ciclón de Barrio Obrero, 8 remates al arco del conjunto de Palmeiras contra uno solo del Ciclón, 63% de posesión contra el 37%. 1-1 fue el partido, la revancha será el próximo miércoles en Asunción a las 19 horas. Vamos al siguiente partido que se disputó entre Cruzeiro y Flamengo, duelo brasileño. Cruzeiro terminó segundo detrás de la Universidad Católica y Flamengo terminó primero en el grupo A. Cruzeiro y Flamengo dejan su destino en manos del Maracaná. Con un gol de Kenny Arroyo y otro de Lucas Paquetá, Cruzeiro y Flamengo firmaron este miércoles un empate en su partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores y dejaron su destino en manos del Maracaná el próximo miércoles. El equilibrio entre ambos equipos en el Estadio Mineirão fue manifiesto desde el pitazo inicial a inicios del segundo tiempo. Un destello de genialidad individual que Arroyo colocó al equipo de Belo Horizonte al frente de la serie. Una ventaja que solo duró 15 minutos, hasta que Leonardo Jardim colocó a Lucas Paquetá en el lugar de Jordan de Rascaeta, el uruguayo, y este clavó una pelota al red del arquero Octavio Costa, sentenciando el 1-1. El equipo de Artur Jorge encontró una clara oportunidad de gol, ya que los 6 minutos de inicio del partido, también con Arroyo. La respuesta del Flamengo llegó al minuto 20 por medio de Samuel Lino, quien provocó un disparo raso a un poste que exigió una gran intervención del portero Costa. A partir de ese momento el encuentro se tornó trabado, con exceso de faltas, imprecisiones y constantes por parte de ambos bandos. Sin embargo, en los minutos finales del primer tiempo volvieron a ganar dinamismo. Arroyo aprovechó una imprecisión de Jorginho en la salida de balón para sacar un remate cruzado que se fue desviado. Poco después, de Rascaeta asistió a Bruno Henrique, cuyo disparo rozó el poste de la valla azul. Pese al ida y vuelta, la falta de puntería mantuvo en cero en el marcador al descanso. El rumbo del partido se definió en el comienzo del complemento. A los 52 minutos, William avanzó por la banda derecha y conectó con Arroyo en la punta. El atacante dejó en el camino a Samuel Lino, acomodó el balón para su pierna izquierda y sacó un remate que colocó la pelota directamente en el ángulo. Con la ventaja en el marcador, Flamengo se lanzó con todo el ataque. El entrenador renovó las pilas con Paquetá y Pedro, en lugar de Arrascaeta y Enrique respectivamente. Fue Paquetá quien al minuto y medio de ingresar encontró el empate a partir de una pelota parada. Ayrton Lucas ejecutó un tiro libre del segundo palo, donde emergió Leo Ortiz, quien se impuso en las alturas y metió un cabezazo directo al travesaño. El rebote quedó vivo en el área y el ex mediocampista del West Ham, atento a la jugada, pateó para romper la red y decretar el 1-1 en el marcador. 1-1 fue el partido. Kenny Arroyo al minuto 53 puso la ventaja para el conjunto de Cruzeiro y el Lucas Paquetá puso el empate definitivo. 10 remates de Cruzeiro contra 11 del Flamengo. Un solo remate al arco de Cruzeiro, 6 del Flamengo. 44% de posesión contra el 56%. La revancha será el próximo miércoles en el Maracaná, 21:30. Y el ganador de este compromiso jugará frente al conjunto de Independiente del Valle o Deportes Tolima en los cuartos de final. Bueno, vamos a repasar el partido que se disputó ahora. Vamos a repasar la jornada del jueves. Vamos a repasar lo que se viene. Mirasol recibía a Liga de Quito. Por tercera vez también se repite este duelo. Ya se repitió con Fluminense Independiente Rivadavia Mendoza, Palmeiras Cerro Porteño y ahora Mirasol frente a la Liga Deportiva Universitaria de Quito. En Brasil ganó el conjunto de Mirasol 2-0 y en Quito ganó el conjunto ecuatoriano. Liga de Quito rescató un empate contra Mirasol. Empataron en este juego 1-1 en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, marcado por los fallos en defensa y las ocasiones perdidas por parte de los brasileños y ecuatorianos, que ahora decidirán su futuro en la altitud del Estadio Casablanca de Quito. En su primera participación en la eliminatoria del torneo continental, Mirasol se puso por delante por medio de Eduardo, en el minuto 15.
de una discreta primera mitad y mejoró de forma sustancial la segunda, cuando Michael Estrada se redimió para dejar todo igual, al minuto 82. Mirasol, que fue la gran sorpresa de la fase de grupos, que precisamente coincidió con la escuadra ecuatoriana, terminó empatado con 12 puntos y se encontró con el gol en las primeras de cambio y casi sin quererlo. El conjunto paulista, que roza la zona del descenso en el campeonato brasileño, aprovechó un error en cadena para marcar diferencias. Falló primero Ade con un despeje blando, con un centro aparentemente inofensivo de Son Carioca. En la secuencia vino el error de Luis Segovia, que se hizo un lío, voleó al aire y regaló la posición Carioca. El dorsal 95 no se entretuvo y conectó rápido con un Eduardo que fusiló raso ante Valle. Una desgracia para los visitantes, un tesoro para los locales, que sin embargo desaparecieron hasta el segundo tiempo. El conjunto quiteño se hizo con el control del juego, guiados por la batuta de Sebastián González, pero no sacó provecho de ello. El empate merodeó la portería de Walter, que solo se fue al descanso y batido por la falta de puntería del rival. En el minuto 20, Corozo desperdició un pase magistral de Estrada entre las piernas de William Machado y disparó alto, a los pocos metros de Walter. Más tarde, en el añadido de la primera etapa, el propio Estrada estrelló en el travesaño un servido franco de González dentro del área pequeña. Mirasol cambió radicalmente el inicio de la segunda mitad, recuperó el brillo y volvió a generar ocasiones. Reinaldo avisó por partida doble desde fuera del área. Carioca buscó sorprender a un Valle adelantado, que tuvo que corregir su posición sobre la marcha. Bruno Santos y Neto Moura se sumaron a la causa con sendos cabezazos que rozaron la madera y ahora perdonaban los leones. Pero sí, en la primera mitad fue mejor Liga Deportiva Universitaria de Quito, marcó Mirasol. En el complemento se cambiaron las tornas y en una jugada accidentada y con retrases y una dosis de suerte, Estrada finalizó con acierto un control defectuoso de Coros. Un gol salvador a 10 minutos del final que deja en el aire el pase de los cuartos de final. Serie abierta también. 8 remates para cada uno. 3 remates al arco de Mirasol contra 2 de la Liga de Quito, 49% de Mirasol contra 51%. Carlos Eduardo a los 15 abrió la cuenta. Michael Estrada puso el empate definitivo. El ganador jugará frente a Cerro Porteño o Palmeiras, que se va a definir la próxima semana. Y el último partido que se disputó de la Copa Libertadores, que también fue empate. Escuchen bien, empate. 7 empates. Todas las series están abiertas. Entre Rosario Central y Corinthians. Rosario Central terminó segundo, detrás de Independiente del Valle, y Corinthians, que terminó primero en su zona. Rosario Central y Corinthians y trasladan la definición a San Paulo. El conjunto canalla y el Timao firmaron un empate sin goles en el partido de ida por los octavos de final de las Libertadores, y de este modo trasladaron la definición el próximo jueves en San Pablo. Desde el primer minuto del partido, el canalla y la visita al Timao tuvieron una intensidad en el duelo con un árbitro como Andrés Matonte, que priorizó la fluidez del juego. Hugo Sousa, el portero de Corinthians, en estos primeros instantes fue fundamental con la seguridad de la portería de la visita. Primero con un desvío en remate de Hamilton Campas en el minuto 11, y luego una opción de Copetti, que encontró otra vez a Sousa. Sobre el minuto 36, una revisión VAR por una falta de Gabriel Paulista sobre Giovanni Cantizano, por un posible penalti que fue descartado por Matonte tras la revisión. Fue el penúltimo momento álgido antes del descanso. La más clara para el Corinthians llegó en el minuto 42, cuando tras un centro de Mateusinho, el remate de cabeza de Mateus Vidu dio 2 veces en el travesaño antes de irse afuera. En el complemento, Rosario Central tuvo más afilada la asociación de Ángel Di María con Hamilton Campas, que derivó en un golpe apenas desviado de este último. Otro remate en el travesaño tras una intervención del juvenil Giovanni Cantinazo, y luego un remate de Gastón Ávila que exigió intervención de Hugo Sousa. A falta de 10 minutos para el final del partido, Corinthians se quedó con 10 hombres en el campo por la expulsión de Alan Sousa por doble tarjeta amarilla. La segunda por una dura entrada a Federico Navarro. La primera había sido por una infracción sobre Hamilton Campas. Ángel Di María tuvo la última para Rosario Central, pero nuevamente apareció Hugo Sousa, una de las figuras del partido, para determinar el empate 0-0
estirar al próximo jueves la definición en el estadio Neoquímica Arena en San Pablo. 0-0 fue en el Gigante de Rollito. La serie abierta también, 13 remates contra 6. 3 remates a largo del conjunto canalla, uno del Timón, 57% de posición contra el 43%. Bueno, la próxima semana se va a definir los pases a los cuartos de final. El ganador de Corinthians Rosario Central va a jugar contra el ganador de la Universidad Católica de Estudiantes. Bueno, y así se define la próxima semana. El 18 de agosto, en el Estadio Claro Arena, en Santiago de Chile, se van a jugar Universidad Católica frente a Estudiantes. Será a las 21:30 en Santiago. En el Estadio Malvinas Argentinas, en Mendoza, a las 19, Independiente Rivadavia frente a Fluminense. El Francisco Sánchez Rumoroso, el miércoles a las 19, Coquimbo Unido Platense. En el Estadio La Nueva Olla, a las 19, Cerro Porteño frente a Palmeiras. 21:30 en el Maracaná, Flamengo ante Cruzeiro. Y el jueves, Liga Deportiva Universitaria de Quito frente a Mirasol a las 19 en el Estadio Rodrigo Paz Delgado en Quito. Corinthians Rosario Central el jueves 20 a las 21:30 en el Estadio Neoquímica Arena. La ida de este duelo colombiano-ecuatoriano, Deportes Tolima frente a Independiente del Valle, será el martes 18 a las 21:30 en el Víctor Manuel Toro en la ciudad de Ibagué, Colombia. Y en Ecuador, la revancha el martes 25, 21:30, se define el último clasificado a los cuartos de final. Bueno, ha sido un placer. Nos encontramos la próxima semana para hablarles de más de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Gracias, buenas noches.